¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 25 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El Departamento de Estado sigue su lucha diplomática contra los países que promueven el narcoterrorismo. Le tenemos lo último desde las Naciones Unidas. Además, el hombre que atacó a agentes de ICE en Dallas quería causar terror y planeó el ataque minuciosamente. En instantes le tenemos lo último de las investigaciones. Y se acerca la fecha límite para alcanzar un acuerdo presupuestario para evitar el cierre del gobierno federal. De lo contrario, varios empleados federales podrían perder el empleo de manera permanente. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Venezuela se ha convertido en un refugio de criminales y terroristas, advirtieron en Nueva York altos funcionarios del Departamento de Estado, ratificando el pronunciamiento del presidente Donald Trump ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde la sede de la ONU en Nueva York. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Nueva York, donde se desarrolla la Asamblea General de Naciones Unidas, edición 80. Y también quiero contarles que ayer hubo una reunión alterna convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El tema central, Venezuela, las advertencias al régimen de Nicolás Maduro por el tráfico de drogas que afecta al hemisferio occidental y de manera especial al Caribe. Miren ustedes lo que nos ha dicho el director para Asuntos de Armas y Seguridad Internacional, Brent Christensen, que fue claro en señalar la responsabilidad de Nicolás Maduro. Maduro has not only failed to provide security and prosperity for Venezuelans, but also made Venezuela a safe haven for the worst of these criminal networks. For over a decade, Maduro has led Cartel de los Soles, which is responsible for trafficking drugs into the United States. La advertencia no se limitó, por supuesto, a Caracas. Christensen explicó cómo la amenaza también involucra, en el caso de esa lucha y esa orden dada al Pentágono, a México. Estas son las cifras que entrega el Departamento de Estado. In the United States last year, over 80,000 Americans lost their lives to drug overdoses. Mexican drug cartels, using precursor chemicals from China, produce synthetic opioids like fentanyl, which are responsible for many of these deaths. Ahora bien, la Unión Europea también está anunciando, por supuesto, que va a dar toda la cooperación con los Estados Unidos en el marco de esa lucha. No solo Washington eleva la voz, sino también la Unión Europea, alertando sobre la necesidad de un mayor compromiso en la cooperación transatlántica para enfrentar ese flagelo del crimen organizado y el narcotráfico. An autonomous European Union regime of sanctions targeting those who threaten peace, stability and security. And we have listed individual criminals as well as gang organizations. So we will continue to step up our efforts in the fight against trafficking. Por supuesto, nosotros seguiremos atentos a un debate que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Nueva York, en el que no solo el tema central ha sido Gaza, sino también la situación de Venezuela, que ocupa los primeros lugares en el debate internacional. Es la información desde la ciudad de Nueva York. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Y el pistolero que abrió fuego en una instalación de ICE en Dallas, Texas, buscaba sembrar el terror entre los agentes y buscó aplicaciones que rastreaban la presencia del personal de ICE. Así lo reveló el director del FBI, Kash Patel. Joshua Jan, de 29 años, fue identificado por fuentes familiarizadas con la investigación como el tirador que abrió fuego desde una azotea hacia la instalación de ICE, matando a un detenido e hiriendo a otros dos. Patel indicó que el agresor descargó un documento titulado Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Dallas, que contenía una lista de las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Realizó múltiples búsquedas de balística y del video del disparo de Charlie Kirk entre el 23 y el 24 de septiembre. Entre el 19 y el 24 de agosto buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes de ICE. Una de las notas manuscritas recuperadas decía: espero que esto les dé un verdadero terror a los agentes de ICE para que se pregunten, ¿hay un francotirador con munición antitanques en ese tejado? La evidencia acumulada hasta este momento indica un alto grado de planificación previa al ataque, indicó Patel. Y el Consulado General de México en Dallas confirmó que uno de los lesionados graves es de nacionalidad mexicana y ya recibe atención médica. La representación consular ha contactado a sus familiares y mantiene comunicación con las autoridades para brindar asistencia legal y consular.
La Cancillería, a través de canales diplomáticos, solicitó acceso al connacional y reafirmó su compromiso de proteger los derechos de los mexicanos en el exterior. Y tras este ataque armado en Dallas, el director interino de la agencia, Todd Lyons, advirtió sobre el aumento alarmante de agresiones contra agentes que se han disparado a más de 1000%. Lyons señala que la retórica política contra ICE ha contribuido a un ambiente hostil y pidió públicamente a los líderes demócratas moderar sus declaraciones. En los meses previos al ataque, figuras demócratas han hecho declaraciones como estas. Gavin Newsom dijo que el presidente Donald Trump podría utilizar agentes de ICE en las elecciones intermedias del próximo año para ayudar a reducir la participación electoral. La representante demócrata por Texas, Jasmine Crockett, dijo que los agentes de ICE actúan como patrullas de esclavos. La alcaldesa de Boston, Massachusetts, Michelle Wu, comparó a los agentes de ICE con una organización neonazi llamada NSC 131 y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró a los graduados universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota que los agentes de ICE actúan como la policía secreta de la Alemania nazi. Y es innegable que la violencia política se ha multiplicado en los últimos años, pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Cuál es el detonante para que de pronto algunos individuos crean justificable el atentar en contra de las vidas de personas con las que difieren políticamente y en este caso en específico del ataque contra los agentes de ICE en contra de servidores públicos haciendo su trabajo? Para analizarlo nos acompaña Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido. Gracias, Karina. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, comencemos con el ataque en contra de los agentes de ICE en Dallas el día de ayer. Son oficiales policiales encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración. Ellos no escribieron esas leyes. ¿Por qué crees que se han convertido en un blanco de ataque simplemente por cumplir con su trabajo, Andrés? Bueno, cuando tú tienes un sector de la población, sobre todo un sector tan poderoso como son gobernadores, como Tim Walz de Minnesota, que viene y dice, que lo dijo hace un par de semanas, de que comparó a la ICE con la Gestapo de la Alemania nazi. Cuando tienes también a miembros del Partido Demócrata diciendo de que el otro lado son nazis, de que lo que están haciendo es un atentado contra la humanidad, de que este es un gobierno autoritario. Cuando tú empiezas a hacer eso poco a poco, y ya tienen años diciendo eso poco a poco, eso eventualmente hace un clic en algunas personas. Sabemos que en Estados Unidos el problema no solamente de estos atentados, sino también los tiroteos. El problema real en Estados Unidos es la mental, es el problema de la salud mental de muchísimas personas. Cuando tú ves individuos como el que asesinó a Charlie Kirk, como los que le dispararon al presidente Trump el año pasado, como el que disparó a ICE, son personas que creen, basado en sus problemas mentales y con la retórica que se está hablando nacionalmente, de que la única opción que tienen para acabar con supuestamente la Gestapo, pues es dispararles. Y lamentablemente para este caso en específico que pasó en Dallas, no solamente quería matar a oficiales de ICE, sino que terminó matando fue a inmigrantes que estaban allí. Así es, las autoridades daban el día de hoy más detalles sobre este atentado, sobre este ataque. Incluso encontraron algunas notas en donde este sujeto dejó escrito que quería causar terror a los agentes federales y que estaba en contra del gobierno federal. Ahora, Andrés, en los últimos años hemos visto múltiples actos de violencia política. El incendio provocado en la residencia del gobernador Shapiro, el ataque a Steve Scalise, tiroteos a escuelas cristianas, los dos atentados que mencionabas contra el presidente Trump, el asesinato de Charlie Kirk y el ataque ahora contra las instalaciones de ICE. Ayer el doctor Jesús Velasco aseguraba que la violencia política proviene principalmente de la derecha y que hay estudios que así lo demuestran. ¿A qué se refiere y estás de acuerdo con esta declaración? Pues por supuesto que no. Lamentablemente todavía hay muchísimos en este país que les gusta poner un filtro ideológico a cualquier estudio que se hace. Lo más probable es que ese profesor se esté refiriendo al estudio que hizo el Cato Institute, que es un think tank libertario, tiene muchísimos años. Muchísimas personas importantes salieron de ese think tank hace muchos años, pero lamentablemente desde que Trump llegó al poder se han dedicado perennemente a estar en contra de todo lo que hace, sobre todo en esta segunda administración. Sacaron un estudio diciendo de que todos los asesinatos, no estaban contando víctimas quizás de que no terminaron muriendo o atentados en general, como por ejemplo el caso del gobernador Shapiro, sino que simplemente vieron atentados que terminaron en la muerte de alguien. Desde el 75 hasta el 2024, casualmente no incluyen los 60, donde fue la época donde se murió John Kennedy, donde mataron a Malcolm X, donde mataron a Luther King, ¿no? Y empezaron a ver que la mayoría de estos asesinatos, que estamos hablando entre los 600 y pico,
eran de personas que se autodenominaban y los motivos que se habían expresado que eran de derecha. Decían que el 181 de esos asesinatos eran de personas identificadas con el islamismo radical y que solamente 60 personas eran de izquierda. ¿Qué pasa aquí? Cuando empiezas a ver un poco más la metodología del estudio, te das cuenta que lo que se categoriza como ideología de izquierda, es decir, que alguien que cometió uno de estos asesinatos, su ideología era proteger a los derechos de los animales, proteger al medio ambiente o estar en contra de la policía. Vamos a ser un poco honestos, o sea, realmente esos son los únicos tres categorías que podemos decir que es la izquierda radical. ¿Dónde está el tema de ser antifa? El que mató a Charlie Kirk tenía en su repertorio de no solamente lo que puso las balas, sino que todo lo que se sabe hasta ahora es de que era totalmente en contra de muchísimas de las cosas que representaba Charlie Kirk. Muchísimos de los atentados que han ocurrido lo han hecho personas precisamente de antifa, personas que tienen problemas mentales. Incluso algunos de los atentados que han ocurrido en escuelas han sido por personas que tenían problemas no solamente mentales, sino que eran de transgénero. Eso no hay que incluirlo quizás en ese estudio, en el tema de la izquierda radical. Hay estudios que se están haciendo para contrarrestar esta narrativa que se está formando de que solamente son los de la derecha que matan a personas. Pero, Karina, casualmente, el presidente que tuvo atentados no fue de izquierda, fue Donald Trump, que fue de derecha. El que mataron hace poco no fue un activista de izquierda, fue Charlie Kirk. La escuela que quisieron matar en Minnesota no fue una escuela normal, fue una escuela católica. Entonces, cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, nos hemos dado cuenta que en los últimos 4 años, y Dios quiera no se ponga peor en los próximos meses y en los próximos años, la retórica que se ha manejado es que todo el que es de derecha es un nazi, que es un autoritario, que quiere acabar con las minorías, que quiere acabar con los inmigrantes, que odia a los afroamericanos, que odia a las mujeres. Le alimenta esa retórica al país y al mundo. Hay personas que van a tomarlo a sus manos y eso es lo que estamos viendo últimamente. Es triste, pero cierto. Justo eso era lo que quería comentarte, porque vemos además en la cobertura mediática que hay un sesgo orientado a proteger a la izquierda, como tú lo mencionas, y satanizar a la derecha. Continuamente vemos a periodistas, analistas, diciendo que es la administración Trump la que debe cambiar la retórica, justificar el asesinato de Charlie Kirk, diciendo que utilizaba una retórica incendiaria, que era racista. Y escuchamos además a funcionarios como Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar decir que Kirk era misógino, fascista y que difundía mensajes de odio. Y bueno, vemos a jóvenes en las universidades celebrar el asesinato de Charlie Kirk. Por otro lado, estas mismas voces, Andrés, convirtieron a un George Floyd en un héroe nacional. Mi pregunta para ti es, ¿está perdida la guerra mediática o cómo se puede recuperar? Mira, si estuviese perdida, realmente entonces no hay más nada que hacer aquí. Creo que ninguna batalla nunca está perdida. Creo que sobre todo, por ejemplo, lo que ustedes hacen en Voz es precisamente lo que hay que hacer. Decir las cosas como son, decir los hechos como lo que pasa y no dejar que un lado u otro nos diga qué es lo que hay que decir. Ese tipo de ejemplos, como lo que ustedes hacen, con lo que hacen muchísimas otras organizaciones, como lo que se ha visto después, lamentablemente, del asesinato de Charlie, han aumentado el activismo, sobre todo de los votantes de 18 a 25 años, que lo vamos a empezar a ver. Si esas generaciones que vienen de 18 hasta los 35 y más se empiezan a activar mucho más, a contrarrestar las mentiras que se hacen, a ir a las escuelas y hablar con las personas, a hablar con tus familiares, a hablar con tus amigos, a participar en televisión, a participar en artículos, a escribir. Si todos hacemos esa parte, esa mitad del país que votó por Donald Trump, más de la mitad del país que votó por Donald Trump, si todos nos activásemos para realmente no acabar la democracia simplemente con un voto, sino que la democracia implica también hacer todo lo demás, hablar con las personas, cambiar mentes, defender posiciones y ser activismo, ahí creo que es donde está realmente la respuesta, Karina, porque al final del día, si simplemente nos pensamos que como la mayoría del mainstream media habla solamente para proteger a la izquierda y que nosotros no podemos hacer nada, pues entonces entreguémosles el país y el mundo a ellos. Creo que esa no es la respuesta. Creo que hay muchas actividades que se están haciendo, sobre todo en el ámbito del media, en el ámbito académico, para realmente retomar esa narrativa, y espero que podamos ver un país que no siga con esto, porque imagínate si seguimos con esta situación, ¿no? El miedo que pudiese existir, sobre todo en las familias más vulnerables, de que si mataron a Charlie Kirk, Karina, que dentro de lo que cabe pueden estar no de acuerdo con lo que decía, pero era muy educada.
hay otras personas realmente que no van a decir lo mismo que él de la forma tan educada como él lo decía. Entonces esperemos que realmente las cosas puedan cambiar, ¿no? Por supuesto, y para eso estamos aquí y queremos agradecerte como siempre muchísimo el darnos tu punto de vista tan importante sobre esta lucha, que es una lucha y una batalla cultural que, como tú bien lo dices, por supuesto que no está perdida. Gracias, Andrés. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Hasta luego. En otras cosas, la representante Jasmine Crockett, demócrata por Texas, fue mencionada en las nuevas memorias de Kamala Harris tituladas 107 días como parte de un grupo de jóvenes legisladores de la entonces vicepresidente que buscó impulsar mediante un programa interno llamado Proyecto Estrellas. Según el libro, Harris organizaba reuniones privadas en su oficina para conocer los proyectos de estos políticos emergentes y ofrecerles respaldo. La iniciativa, mantenida en reserva por su equipo, tenía como objetivo fortalecer el liderazgo demócrata en futuras convenciones. Aunque el gesto refleja interés en renovar cuadros dentro del partido, algunos sectores han cuestionado la discreción del proyecto y su enfoque selectivo. El libro fue publicado este martes y detalla aspectos de la breve y fallida candidatura presidencial de Harris para 2024. Y la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales prepararse para despidos masivos ante la posibilidad del cierre de gobierno. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan las conversaciones entre demócratas y republicanos en torno a un eventual proyecto de financiación gubernamental. Vanessa. Las negociaciones entre demócratas y republicanos para evitar un posible cierre del gobierno el próximo 1 de octubre están estancadas. Y hoy se ha conocido que el presidente Donald Trump, ante esta situación, le ha pedido ya a las agencias federales que se preparen para despidos masivos por si efectivamente se lleva a cabo este cierre parcial del gobierno. La Oficina de Administración y Presupuesto emitió un memorando a las agencias el miércoles por la noche, instando a los líderes a reducir la plantilla de empleados en puestos no esenciales durante un eventual cierre parcial. El memorando instruye a las agencias a preparar planes de reducción de personal para programas no requeridos por ley durante el cierre que podría empezar el próximo miércoles. Recordemos que los republicanos aprobaron en la Cámara de Representantes una resolución continua limpia, es decir, un proyecto de financiamiento que mantiene las cosas como están durante 7 semanas más. No hay mayores cambios, el único objetivo de esa resolución es evitar el cierre del gobierno, pero su propuesta no pasó la votación en el Senado, donde los demócratas se opusieron y los republicanos necesitan en la Cámara Alta, en el Senado, el apoyo de algunos demócratas para poder pasar ese proyecto. Hoy se le preguntó al presidente Donald Trump sobre la propuesta demócrata para evitar el cierre del gobierno y veamos lo que dijo. Well, this is all caused by the Democrats. They asked us to do something that's totally unreasonable. They never change. They want to give money away to illegally, people that entered our country illegally. They want to give them massive federal money. Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance ha posteado en su cuenta de X lo siguiente. Los demócratas están a punto de cerrar el gobierno porque exigen que financiemos la atención médica para los inmigrantes ilegales. Pero veamos lo que dice el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sobre la posición de los republicanos. He should be sitting down with us. He said he would. Jeffries and I requested that we sit down together. They called us up and said Thursday, 3 o'clock, and then yesterday he canceled it, and he said, yes, he said our proposal's ridiculous and radical. Well, they're not radical at all. Ahora bien, a pesar de que el senador Schumer dice que sus propuestas, las de los demócratas, no son radicales, los republicanos exponen lo contrario. Veamos al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, explicando lo que contiene la propuesta demócrata. It is filled with partisan wish lists and poison pills and demands. It includes, for example, Brett, what Chuck Schumer is arguing for. He wants to reinstate free health care for illegal aliens. He wants to add $500 million to prop up liberal media outlets. And he wants to add a massive $1.4 trillion spending hike to what should be a simple 7-week stopgap funding measure. We can't do that. Pues como ven, las probabilidades de un eventual cierre parcial del gobierno aumentan. Tenemos a unos demócratas que no quieren apoyar la resolución continua limpia de los republicanos y mientras tanto los republicanos incluso ya se preparan para ese eventual cierre del gobierno.
Así nos vamos a la pausa. Le diremos por qué Amazon deberá pagar una multimillonaria multa por prácticas que afectaron a millones de clientes. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. La economía de Estados Unidos creció un 3.8% anualizado en el segundo trimestre del año, un aumento mayor al pronosticado, con un gasto de los consumidores más alto del estimado anteriormente, según una segunda revisión oficial publicada este jueves. El Departamento de Comercio había estimado inicialmente un crecimiento del 3% anualizado del Producto Interno Bruto entre abril y junio. Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses, basándose en las condiciones al momento de la medición. La nueva cifra se debe a un consumo más fuerte de lo estimado inicialmente, esto según los datos del Departamento de Comercio. Además, el avance del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre reflejó una caída de las importaciones que se restan en el cálculo del PIB. Y Amazon acordó hoy pagar $2.500 millones para resolver las acusaciones de un regulador estadounidense que lo señala de prácticas engañosas para inscribir a los consumidores en Amazon Prime. La demanda de la Comisión Federal de Comercio, presentada ante un tribunal federal de Seattle, argumenta que Amazon engañó a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime con una tarifa de $139 al año durante el proceso de pago. El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la Comisión en un caso de protección al consumidor. En virtud del acuerdo, Amazon deberá reformar sus procesos de inscripción y cancelación de Prime. Y la administración Trump inauguró esta semana en la Casa Blanca un paseo de la fama presidencial con retratos de los expresidentes de los Estados Unidos. Lo curioso es que no aparece el retrato del expresidente demócrata Joe Biden. En su lugar se observa una imagen del autopen, la pluma automática escribiendo su firma. Tanto los republicanos de la Cámara como la actual administración se encuentran investigando el uso del sistema de rúbrica automático durante la presidencia de Biden. En concreto, se enfocan en averiguar si habría sido utilizado por el equipo alrededor del mandatario para gobernar en su lugar, aprovechando sus problemas de salud. ¿Qué le parece? Escuche esto, el régimen de Cuba, a través de su viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, confirmó que su país no irá a la guerra con Estados Unidos para defender a su histórico aliado, el dictador socialista venezolano Nicolás Maduro. Escuchemos parte de lo que dijo el representante cubano en una entrevista desde las Naciones Unidas con el medio CTO. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zeteo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into a war with Venezuela. If that happens, where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Does it try and stay out and stay neutral? Cuba will give its full political support. Political if the U.S. goes to war with any country in Latin America, political support. It is the duty of you chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. No, I didn't say you're going to war. But if the U.S. goes to war with Venezuela, we'll give our full support to Venezuela. Okay. Basically, political is our solidarity. Las palabras del viceministro de Exteriores de Cuba se producen en un momento álgido en las relaciones entre Washington y Caracas con la administración Trump, realizando un importante despliegue naval en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico del régimen madurista. Y las autoridades detuvieron durante un operativo antidrogas a Felipe Cáceres, un exalto cargo del expresidente de izquierda Evo Morales. El ahora detenido se desempeñó como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas entre 2006 y 2019, donde ganó el nombre de zar antidrogas durante la gestión como presidente de Evo Morales. Durante su arresto en Cochabamba, la policía habría encontrado un laboratorio de cristalización de cocaína en su propiedad, según el medio boliviano El Deber.
Imágenes compartidas por la prensa local muestran el momento de la detención y el laboratorio, que según la agencia de noticias Fides se encontraba camuflado en la maleza. Y el expresidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente a prisión después de que la justicia francesa lo condenara este jueves a 5 años en el caso sobre la presunta financiación ilegal por Libia de su campaña electoral de 2007. Sarkozy, de 70 años, sería el primer expresidente francés en acabar tras las rejas, ya que el Tribunal de París pidió la aplicación provisional de la pena. La justicia debe comunicarle el 13 de octubre la fecha de su entrada a prisión. La condena por asociación ilícita se suma a otros 2 precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, una de las cuales provocó la pérdida de la más alta distinción francesa, la Legión de Honor. Y en la brújula del día de hoy verán a nuestros analistas debatir sobre la violencia partidista que cobró 9 víctimas, esta vez en una sede de ICE en Dallas. También hablaremos de la confesión de YouTube sobre la censura impuesta por la administración Biden a voces incómodas. Y por último, la nueva aparición de Kamala Harris, que arremete contra el Partido Demócrata y contra Biden, su ex compañero de gobierno. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro. Ya lo sabe, y mientras tanto quédese con nosotros, ya viene el panel para hablar de lo que hace titulares hoy. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Venezuela sigue siendo uno de los temas que más preocupa a líderes internacionales reunidos en Nueva York. Estados Unidos y la Unión Europea ratifican que el país sudamericano se ha convertido en un refugio de criminales y terroristas. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Silvio Canto Jr., analista político. Bienvenidos y bueno, seguimos atentos a lo que sucede en Nueva York. Hablando de este tema de Venezuela, ¿está Estados Unidos blindándose de alguna manera diplomáticamente sobre cualquier acción militar sobre el cártel de los soles? Comienzo contigo, Orlando. Sí, yo creo que Estados Unidos viene construyendo una retórica tanto legal, muy clara, es decir, esto es una responsabilidad de atender a los americanos porque vienen siendo víctimas del narcotráfico del cártel de los soles, es decir, se trata de un tema de seguridad nacional. Por el otro lado, al designar al cártel de los soles, el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, entonces Estados Unidos de alguna manera tiene la estructura legal para poder emprender acciones que no requieran estarlas consultando o estarles rindiendo cuentas tanto a quienes van a reclamar cualquier acción. Entonces, sí, yo creo que es claro que lo que hemos visto en las últimas semanas, y en parte yo creo que hay gente que se está desesperando porque con frustración ve que esto no se concreta, pero es fundamental lo que se viene armando, que es la construcción de la retórica legal por un lado, política por el otro. Estamos viendo cómo en la opinión pública es algo constante el tema de Venezuela. Ya hay sondeos de opinión que están saliendo. Hace un par de días salía uno de YouGov que planteaba que la mayoría de los republicanos apoyan que el ejército de Estados Unidos asista a la oposición venezolana en derrocar a Maduro. Entonces, todo eso es una estructura que se viene armando y que es fundamental para lo que viene en el futuro. Vanessa, ¿crees tú que ha dejado claro la administración Trump que su lucha contra el narcotráfico es un tema serio que va mucho más allá de lo criminal, en este caso ya llegando a niveles de terrorismo? Sí, yo creo que nunca antes, por lo menos no que yo recuerde, ni siquiera en la primera administración del presidente Trump vimos, yo creo que una retórica tan fuerte y un mensaje tan claro, transversal en toda la administración. Es decir, incluso personajes del movimiento MAGA que antes nosotros de pronto podíamos ver como reacios a cualquier tipo de acción que involucrara a otro país, los vemos muy claros respecto a esto. Y yo creo que aquí hay 2 puntos muy importantes que ha hecho la administración Trump
en general toda la administración. Por un lado es que Estados Unidos no está buscando hacer un cambio de régimen porque eso ya sucedió en Venezuela, es decir, no es que Estados Unidos vaya a intervenir para poner a alguien, sino que eso ya ocurrió. Y por el otro lado es el tema de que las drogas que se están enviando o desde Venezuela o que pasan por Venezuela o que Venezuela, tío, que el Cartel de los Soles tiene algo que ver con eso, están matando más americanos que una guerra. Y eso pues es fundamental porque las guerras ahora, no todas las guerras son de gente con pistolas matándose físicamente, pero si están matando a tantas personas a través de las drogas, pues es fundamental frenar esa amenaza. Y yo creo que esos dos puntos se han hecho muy claros y yo nunca había visto, pues que yo recuerde, digamos, una retórica tan fuerte y tan importante hacia Venezuela. Ahora, Silvio, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, dijo que le darán todo el apoyo político a Venezuela, pero confirmó que su país no irá a la guerra contra Estados Unidos. ¿Por qué crees que la dictadura cubana abandona a su gran aliado en la región? Me imagino que necesitan petróleo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Que necesitan. Pero yo no creo que Maduro está esperando mucha ayuda de Cuba. Yo creo que Cuba está preocupada que a lo mejor regresando a Maduro a los Estados Unidos, que pasen por Raúl Castro, ¿no? Entonces, yo no veo muy importante aquí la postura de Cuba, pero uno de los argumentos que uno de los colegas hizo me pareció muy interesante. Yo creo que Trump está creando un caso legal en Venezuela muy similar, por ejemplo, a un sanctuary city aquí en Estados Unidos, como diciendo, yo tengo el derecho de entrar y en un sanctuary city y usar ICE para resolver este problema. Y en este caso, como dijo Vanessa, las drogas y la amenaza que no solamente Venezuela representa en drogas, pero también la amenaza a otros países. Muchísimos países están apoyando a Estados Unidos porque todo el mundo sabe que Venezuela en la condición en la cual está es una amenaza a todos, Karina. Por supuesto. ¿Cómo, finalmente, quisiera en 30 segundos preguntarles a cada uno cómo han visto las declaraciones en torno al tema de Venezuela, precisamente ahora en el marco de la Asamblea General de la ONU, y comenzando contigo, Orlando? Yo creo que lo que dijo Trump, además probablemente su discurso más importante de la administración, luego del de inauguración, que se haya referido a Maduro en los términos en los que lo hizo, creo que es el mensaje más fuerte que hasta ahora ha enviado a la administración. No solamente que Maduro dirige un cártel de narcotráfico, sino que además a los terroristas les van a volar de su existencia, les van a acabar la existencia. Vanessa, ¿cómo lo ves y qué piensas de las declaraciones del presidente colombiano diciendo que los que iban en esa lancha con drogas no eran narcotraficantes, sino simples jóvenes producto de la pobreza en busca de un mejor futuro? Bueno, yo creo que aquí siempre hay que recordar que Gustavo Petro llegó al poder gracias a las FARC y al ELN, que son cárteles de la droga que trabajan en compañía del Cartel de los Soles, y las FARC y el ELN, los cabecillas de esos dos grupos narcoterroristas, tienen sus oficinas en Venezuela y desde Venezuela operan. Entonces yo creo que al parecer le ha llegado el momento a Petro, no sé si por convicción propia o porque estos cabecillas de las guerrillas que lo pusieron en el poder lo están presionando, pero al parecer Petro ha entendido que le ha llegado el momento de defender públicamente a Maduro y de intentar hacer algo que no le va a ir bien y que esperemos que si algo sucede respecto a Colombia, pues que eso no afecte a los colombianos, sino solamente a los cabecillas de la droga y a las llamadas guerrillas, que en realidad pues son grupos narcoterroristas. Cerramos el tema contigo, Silvio, ¿cómo lo ves? Pues para mí, como dije anteriormente, Venezuela es el sanctuary city, la ciudad santuaria para las drogas, para los criminales, y representa una amenaza a toda América, por eso es que Petro lo está defendiendo. Hablando de las Naciones Unidas, un presidente de Sudamérica, no me acuerdo cuál de ellos, hizo unos comentarios muy fuertes sobre las elecciones en Venezuela. Así que yo pienso que la postura de Estados Unidos es completamente correcta y no me sorprende que Petro defienda a Venezuela, es lo único que le queda.
Por supuesto. Bueno, vámonos al siguiente tema que también está acaparando titulares el día de hoy. Es en relación al ataque que sufrieron los agentes de ICE el día de ayer en Dallas. Hoy, el director del FBI, Kash Patel, publicó en la plataforma X que el pistolero que abrió fuego en esta instalación planeó minuciosamente el ataque, buscaba sembrar el terror entre los agentes, esto basado en los escritos que encontraron, y buscó aplicaciones que rastreaban la presencia del personal de ICE. Vanessa, ¿cómo ves estas revelaciones por parte de las autoridades? Pues muy triste porque efectivamente lo que conocemos es que este individuo quería generar terror entre los agentes de ICE y yo creo que efectivamente en cierto sector de la izquierda ese es el objetivo, que los agentes de ICE tengan miedo y ante tantos ataques pues es muy triste que estos agentes en general, la fuerza pública sale cada día a arriesgar su vida por defender la vida de los americanos y es muy triste que haya americanos desquiciados como este que estén amenazando y atentando contra la vida de personas que ponen en riesgo su vida por protegernos a todos nosotros. Entonces, pues aquí queda muy claro que es una visión no solo de que quería asesinar agentes de ICE, sino que quería causar terror y eso es muy complicado porque buscar, digamos, amedrentar a la fuerza pública también es muy complicado y es muy triste que se esté buscando eso en un país. Bueno, y hemos visto recientemente a funcionarios demócratas constantemente comparando a los agentes de ICE con la Gestapo, al gobernador Gavin Newsom, por ejemplo, diciendo incluso que Trump podría utilizar a los agentes de ICE durante las próximas elecciones para, de alguna manera, prevenir la participación ciudadana. ¿Cómo se justifica este tipo de retórica frente a y respecto a los agentes que simplemente están haciendo cumplir las leyes de inmigración? ¿Y qué tan responsables son estos funcionarios de la violencia política en el país, Orlando? No, es 100% responsabilidad. Mira, de alguna manera el gatillo pues lo aprieta este tipo, pero en el fondo hay toda una estructura, todo un mega aparataje mediático que también apretó el gatillo. Y es que en el fondo lo que impulsa a estos crímenes, a estas tragedias, es la misma retórica que impulsa la manera en la que actúan los demócratas y la que vienen actuando. Y es plantear al adversario no como un contrincante, como un adversario político normal, corriente, en una democracia sana, en un sistema armónico, sino como un enemigo, y un enemigo a destruir. Cuando utilizan calificativos como que son la Gestapo, como que son nazis, como que son fascistas, pues prácticamente están invitando a la población a hacer cualquier cosa que esté a su disposición para acabar esa amenaza. Porque si efectivamente yo tengo al frente a un nazi, a un fascista o a la Gestapo, pues en defensa propia yo puedo enfrentarlo al punto de neutralizarlo. Digamos, en una condición natural en que efectivamente estemos frente a un adversario de esa naturaleza, sería lo correcto. Pero no es el caso de Estados Unidos. Esa es la retórica que vienen construyendo y en el fondo empapa de sangre las manos no solamente el tirador, sino todos los que están planteando esto en los medios. Y quiero justo que escuchemos unas de estas declaraciones por parte de Tim Walz, el gobernador de Minnesota y ex candidato a la vicepresidencia. Vamos a escucharlo. Donald Trump's modern-day Gestapo is scooping folks up off the streets. They're in unmarked vans, wearing masks, being shipped off to foreign torture dungeons. No chance to mount a defense, not even a chance to kiss a loved one goodbye. Just grabbed up by masked agents, shoved into those vans, and disappeared. To be clear, there's no way for us to know whether they were actually criminals or not, because they refused to give them a trial. We're supposed to just take their word for it. Muy fuertes estas palabras, que por cierto las pronunció ante una clase de nuevos abogados de la Universidad de Minnesota, los que se estaban graduando. Ahí vemos afirmaciones muy fuertes en donde dice los están secuestrando los agentes de ICE, los están encajuelando y llevando a celdas de tortura. ¿Cuándo va a parar este tipo de retórica? Y aún así, los demócratas señalan que la mayor parte de la violencia política en este país proviene de la derecha. Silvio, ¿es esta la nueva estrategia de los demócratas? Incentivar actos de violencia y justificarlos para así
no sé, derribar a sus oponentes políticos? Bueno, ellos creen que es la nueva estrategia, pero yo no creo que está funcionando muy bien. Digo, salieron encuestas no hace mucho, hace unos días, de que Trump está ganando todo este tema del crimen. Pero déjame hacer una observación contra estos ataques de ICE. Yo apoyo lo que los colegas dijeron, pero una de las cosas que a mí me preocupa más hoy en día es la radicalización de estos jóvenes. La idea de que tú tienes jóvenes como el de Dallas, como el de Charlie Kirk, que están dispuestos a hacer cosas como si están en una misión, como si están tratando de salvar o pelear en una causa, matar a alguien, dejar balas para que la gente sepa por qué lo hiciste. Entonces yo siento que estos jóvenes están siendo radicalizados por la izquierda, posiblemente hasta por otro país, quién sabe. Y eso es lo que a mí me preocupa más, que otros jóvenes hay por ahí que están escuchando de esto de Gestapo y se inspiran para hacer lo que este joven hizo en Dallas o que le hicieron a Charlie Kirk. Y esa parte a mí me preocupa mucho, Karina, porque en este tipo de mundo donde tienes esos jóvenes radicalizados, quién sabe cuál va a ser el próximo de esos jóvenes que va a matar a alguien en nombre de una causa para proteger al país o lo que sea. Esa es la parte que a mí me preocupa más. Ahora, lo que dijo el gobernador Walz de Minnesota es un descaro. Digo, yo no entiendo, no, es un descaro, un absoluto descaro lo que él dijo. La buena noticia es que yo no creo que él tiene mucho futuro político. Yo escribí un artículo el otro día hablando de él en Minnesota y él aparentemente va a tener problemas también siendo reelecto en Minnesota, Karina. Y en realidad no olvidemos que hace apenas unos días los congresistas demócratas se negaron, 58 de ellos, a votar para condenar la violencia política que causó la muerte de Charlie Kirk, que todos ellos siguen utilizando esta retórica que de alguna manera, como lo menciona Orlando, justifica este tipo de violencia en contra de, en este caso, agentes de ICE. Ellos no escribieron las leyes de inmigración, simplemente las están haciendo cumplir. Y es increíble que funcionarios públicos electos utilicen este tipo de retórica en contra de ellos. Silvio, rápidamente. Karina, una preguntita bien rápido. Yo te apuesto a lo que sea, que si tú le haces un examen a todas estas personas de quién es Gestapo, no saben quién es. Creen que a lo mejor es un nuevo plato italiano que salió la semana pasada al mercado. Digo, usan palabras como Hitler, Gestapo, y no saben ni lo que es. Entonces, son gente que está repitiendo algo que alguien le dice que repita, Karina. Terrible, terrible lo que este tipo de retórica está ocasionando. Ojalá que haya algo que haga detener esta retórica por parte de la izquierda. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más aquí al panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca estaría pidiéndole a las agencias federales que elaboren planes de reducción de personal antes de un posible cierre del gobierno el 1 de octubre. Para analizar esta situación regresamos con nuestros analistas. Vanessa, comienzo contigo, que le has estado dando seguimiento. ¿Qué tan difícil ves que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para que esto no suceda? Yo creo que ya más o menos las cartas están echadas. Creo que es muy poca la posibilidad de que se logre algún acuerdo. Pues los demócratas han dicho que ellos no van a apoyar la resolución continua limpia, que es importante aclarar eso. Los republicanos están ofreciendo, digamos, una puerta para que simplemente las cosas se mantengan iguales durante 7 semanas para dar el plazo necesario y no cerrar el gobierno y no perjudicar a tantos trabajadores. Y los demócratas no lo han aceptado y han puesto sobre la mesa un plan que pues es ridículo porque quiere darle, por ejemplo, salud a inmigrantes ilegales, quiere devolver la financiación a NPR y en general, digamos, es una
es un retroceso en varios de los puntos más importantes de la agenda del presidente Trump. Y están, yo creo que echadas las cartas ya, que pues el presidente ya ha enviado un memorando a las agencias federales diciéndoles prepárense porque seguramente aquí lo que viene es un cierre parcial del gobierno. Silvio, ¿qué te parece esta posición por parte de los demócratas, quienes históricamente han sido los promotores del cierre del gobierno? Me parece bastante ridícula lo que los demócratas están haciendo, sobre todo las razones por las cuales quieren negociar, lo de NPR y lo de los ilegales, como decía Vanessa. Por el otro lado, también hay peligro aquí para los republicanos, porque muchas veces, cada vez que se hace una parada del gobierno, la prensa empieza a hablar de que cerraron los museos y que a un montón de niños de una clase que viajó todo hasta Washington para ver un museo, de pronto no pudieron ver el museo. Pero yo quisiera que Trump durante este periodo de shutdown que usara algunos poderes extraordinarios, por ejemplo, para reducir el tamaño del gobierno. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a reducir esta agencia permanentemente y forzar a los demócratas a que defiendan estas cosas. Entonces, hay peligro político para los republicanos, pero también hay una oportunidad muy fuerte aquí para que Trump demuestre algunos talentos ejecutivos, Karina. Y de acuerdo al memorando que se filtró a los medios de comunicación, parece ser que esta sería la estrategia, de alguna manera reducir algunos de estos departamentos de manera permanente. Ahora, Orlando, ¿crees que podría ceder Donald Trump a las peticiones de los demócratas? ¿Se reunirá con ellos? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que no. Yo creo que la presión va a seguir. Yo creo que la administración es clara en que la agenda es inamovible. Parte del desafío es reducir el costo. Por lo tanto, sí, efectivamente esta es una buena oportunidad para que eso se pueda lograr. Pero lo que están pidiendo los demócratas yo creo que es inadmisible. Y es inadmisible no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político y social, como la asistencia a ilegales o a gente indocumentada. Entonces, mira, yo creo que la administración no va a ceder. Lo que tiene es que, ante la inminencia de un cierre de gobierno, es aumentarle el costo a los demócratas de lo que eso significa, es decir, plantear que son los demócratas los que van a perjudicar a los trabajadores y, en todo caso, los responsables de que haya despidos. Pues sí, vamos a estar pendientes de lo que suceda. En realidad se está agotando el tiempo, pareciese inminente. De verdad que terrible para los empleados federales que se van a ver afectados y los que podrían verse también afectados de manera permanente a raíz de esto. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares. El pasado martes, la ex vicepresidente Kamala Harris publicó su libro 107 días haciendo revelaciones respecto a su campaña. En este arremete en contra del equipo de Biden, a quienes culpa de echarle leña al fuego de las narrativas negativas contra ella. ¿Está tratando Kamala Harris de desmarcarse de la administración de Biden, de la cual ella fue parte, de cara a una posible candidatura presidencial en 2028? Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, sin embargo, ahora ya con tantas, digamos, con tantos ataques que hemos estado viendo que se están filtrando de ese libro, también podría existir la posibilidad de que ella simplemente quiera tener una carrera alternativa en la política, no lanzándose a presidente de nuevo, sino en otro aspecto, porque siento que ella está, digamos que generando ciertas peleas o generando ciertos rencores que si uno quisiera tener una carrera política a futuro, pues tampoco es como muy estratégico, pero no sé. Es decir, aquí creo que puede ser que ella se quiera alejar un poco del expresidente Biden porque sí quiere una carrera política como presidente para las próximas elecciones, o puede ser simplemente que al contrario está generando polémica y no le importa cortar puentes porque no es eso lo que quiere para el futuro, no sé. Por otra parte, dentro de las declaraciones, en las entrevistas que ha dado en el marco del lanzamiento de su libro, Kamala Harris ha señalado que, a pesar de que solamente tuvo 107 días para realizar su campaña, esta fue la carrera presidencial más cercana en los últimos años. ¿Qué tienes que decir a ello, Silvio? Necesito una nueva calculadora, porque esto en realidad no fue muy apretado de ninguna manera. Tiene que hacer los números otra vez. Pero el problema con este libro es que ella está teniendo mucha dificultad en las entrevistas. Por ejemplo, ella tuvo una entrevista con Rachel Maddow y Rachel Maddow le dice, bueno, pero es cierto que tú no querías poner a Pete Buttigieg como vice president porque era gay. Ella dice,
No, yo no dije eso, pero sí lo dijo en el libro. Entonces, como que digo, eso le va a causar a ellos haya muchos problemas si quiere continuar su campaña política en el futuro. El problema es que ella no tiene mucho que decir y este es un libro en el cual ella está tratando de explicar su derrota. Yo le puedo decir a ella en 2 minutos por qué perdió las elecciones. Primero de todo, ella estaba asociada con el presidente Biden. Ella nunca se pudo separar. Y la otra es que fue una pésima candidata que no hizo entrevistas de prensa, la cosa normal para cualquier campaña. Entonces, la pregunta que yo tengo es si la gira y el libro, si vamos a estar hablando de él en 107 días, y la respuesta es que no. Yo creo que todo el mundo se olvida de este libro mucho más fácil y mucho más rápido que 107 días. Así que, no sé, yo no le veo... Este libro no la está ayudando, si eso es el objetivo. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues eso depende de muchas cosas, pero el libro no la está ayudando, Karina. Y bueno, las afirmaciones que está haciendo, que son mentiras evidentes, como lo dices, necesita una nueva calculadora. Solamente para darle al público algunos datos concretos, las elecciones presidenciales más cercanas en el colegio electoral desde el 2001 han sido la de Bush y Kerry en 2004 con 35, una diferencia de 35, Trump y Clinton en 2016 con una diferencia de 37, Biden y Trump 2020 con una diferencia de 74 y Trump y Harris tuvieron una diferencia de 86 votos electorales. Así que definitivamente no ha sido la más cercana. Ahora, sí, la más cara, más de $1,200 millones que fueron insuficientes. Estrellas en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, hablando a favor de ella. Entrevistas editadas como la de 60 minutos para tratar de ayudar su campaña y aún así no lo logró. ¿Tiene realmente posibilidades para una campaña en 2028 Kamala Harris, Orlando? No, yo creo que no. Y bueno, el esfuerzo que estamos viendo de Kamala Harris tiene que ver con todo eso que mencionas. Una campaña mega carísima, se rodeó de todas las estrellas de Hollywood, prácticamente fue encumbrada por toda la élite cultural del país, hacía eventos con artistas que llenan estadios y aún así tuvo un fracaso monumental. Ha sido una de las victorias republicanas más grandes en la historia del bipartidismo en Estados Unidos. ¿Cómo lo explica? Pues la única forma es tratar de adjudicarle su fracaso al expresidente Biden, tratar de decir que fue saboteada, que el equipo de Biden no le ayudó, que no era bueno, que el presidente se había convertido en un problema, en fin, todas las cosas que está diciendo, demostrando lo ingrata que es, porque al final ella nunca va a ser presidente. Pero en un mundo normal tampoco hubiera sido vicepresidente. Ella ha llegado lejos es por Biden, porque Biden le dio la oportunidad de ser vicepresidente y por cosas de la vida pues lo logró. Pero eso es lo más lejos que va a llegar y debería estar agradecida con el presidente Biden. En cambio, lo que está haciendo, como lo está demostrando, es un nivel de ingratitud y solidaridad que habla muy mal de ella, ¿no? Como persona, ¿no? Como política es muy mala, pero parece que como persona también lo es. Kamala Harris además perdió todos los estados bisagra, los 7 estados bisagra los ganó Donald Trump. Vanessa, ¿cómo lo ves y cómo ves estas declaraciones emitidas por Harris? Bueno, yo creo que en general los demócratas, ellos viven diciendo mentiras, ellos viven en un mundo en el que solo se creen ellos, entre ellos se aplauden, entre ellos se dicen que sí cuando saben que todo es mentira, ellos viven en un mundo de fantasía completamente. Y yo creo que ya la gente se ha dado cuenta, es decir, vimos una campaña contra el presidente Trump brutal, atacándolo de todas las formas posibles. No es solo todo el dinero que tenía la campaña demócrata, sino cómo atacaron al presidente Trump, los juicios por la parte financiera, todos los medios, y aún así no lo lograron porque es que son tan descarados, han mentido tanto que ya por más que lo hagan la gente pues se da cuenta y está clara de lo que está pasando. Entonces yo creo que simplemente ellos pueden seguir aplaudiéndose entre ellos, invitándose a sus programas, a sus galas, a sus eventos, pero la gente del común y de a pie ya se dio cuenta de qué es lo que pasa. Bueno, uno de los nombres que salió a relucir en este libro fue el de la congresista demócrata de Texas, Jasmine Crockett, quien fue mencionada en este libro como parte de un grupo de jóvenes legisladores que Harris quería impulsar mediante un programa interno llamado Proyecto Estrellas. La pregunta es,
¿Es realmente Jasmine Crockett una estrella del Partido Demócrata? ¿Es ese el tipo de perfiles que están buscando los demócratas como sus próximas estrellas dentro del partido? Silvio, ¿cómo lo ves? No Jasmine Crockett, digo, o posiblemente un gobernador de otro estado que pueda ganar todo ese territorio entre Washington, D.C. y San Francisco. Pero Jasmine Crockett es... Digo, yo no la veo a ella como el futuro de nada. Digo, ella ahora va a tener que competir con 2 otros demócratas para mantener su posición en el Congreso, su distrito en el Congreso. Entonces yo digo, mira, yo no le veo... Este libro de Kamala Harris es un libro que no la ayuda. Eso no quiere decir que no puede ser presidente algún día. Richard Nixon perdió las elecciones en el año 60 y después regresó a la presidencia 8 años después. Puede pasar, pero yo no apostaría mucho que va a pasar, Karina. Yo creo que la carrera política de Kamala Harris duró 107 días y la gira de su libro va a durar menos. ¿Qué podría rápidamente, en 30 segundos, en realidad, cuando vemos todos estos puntos en donde en realidad ella está mintiendo sobre su campaña, con datos que se pueden corroborar fácilmente, como lo hicimos ahorita, el decir que fue la campaña presidencial más cercana, eso es evidente que no, ahí están los datos. ¿Qué busca Kamala Harris con la publicación de este libro? En 30 segundos cada uno, comenzando contigo, Orlando. Yo creo que salvar su reputación. La verdad, yo no creo que ella sea tan tonta para pensar que puede tener, pues, llegar a la presidencia, pero yo creo que está tratando de salvar el fracaso de lo que fue la campaña y quedar bien parada. Vanessa. Bueno, en general la mayoría de los políticos después de que salen de su puesto escriben un libro, por más fracasados que sean, ¿no? Yo creo que es como la última pataleta de bueno, a ver qué saco acá. Yo creo que ella quiere más una carrera, se me hace a mí, porque yo la veo en ese libro es cortando puentes y echando pullas, que si ella quisiera pues tener una carrera presidencial de pronto no hubiera sido tan inteligente, pero ella en general no es muy inteligente, entonces igual dejemos esa posibilidad sobre la mesa. Cerramos contigo, Silvio. A lo mejor necesita dinero, ¿no? Está tratando de vender algunos libros, ¿no? Tratando de hacer eso, pero yo estoy de acuerdo con los colegas, digo, ella no ha hecho nada con ese libro para beneficiar su campaña a futuro. Digo, ella no luce bien y lo mejor que puedo decir es buena suerte, Kamala, pero no creo que vamos a estar hablando de ti en 4 años. A lo mejor todavía necesita pagar las deudas de esa campaña de más de $1,200 millones, ¿no? Por ahí puede ser la intención. Como siempre, muy interesante, claro, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre lo que hace titulares. Gracias, Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo y Silvio Canto Jr. por estar con nosotros. Y gracias a ustedes. Antes de que se vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active la campanita para que reciba todas las notificaciones cada vez que tenemos contenido nuevo para ustedes, como ahora mismo que ya viene la brújula después de este noticiero. Y aquí tienen nuestras redes sociales en pantalla para que nos haga llegar sus comentarios y por supuesto para que apoye nuestra labor. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.